Es importante que nosotros le demos el valor a la palabra de Dios. Miren, en medio de las alabanzas había una que decía: no está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en la riqueza, no está la gloria en el poder. La gloria está en conocerte a ti. Y nosotros conocemos más y más de Dios a través del estudio de su palabra. Ustedes pueden ver a alguien leyendo la palabra o andando con la palabra para arriba y para abajo o hablándole solamente de la palabra y le pueden llamar fanático. Pero la verdad, lo que está ahí no es un fanático, sino una persona que ha encontrado la vida, que ha encontrado el deleite y que ese es su deleite. Imagínate, y te lo voy a poner de este ejemplo, es como que encuentres tu refresco favorito o tu comida favorita, solo de ellas quieres, solo de ellas quieres y solo de ellas quieres. Igualmente pasa con todo aquel cristiano que ha encontrado ese deleite en la palabra de Dios, que ha encontrado ese anhelo, ese sabor en la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros hablamos de la palabra, nosotros nos regocijamos, nos llenamos al compartir. No es porque nos guste estar al frente, incluso yo puedo estar sentado ahí donde están ustedes y mi anhelo sería igual, que me hablen de la palabra o hablar de la palabra. Y se habla de la palabra aquí, se habla de la palabra allá, pero realmente ¿cuántos conocemos la Biblia? ¿Qué sabemos nosotros de la Biblia? Hemos predicado acerca de la Biblia y queremos empezar aquí en estas reuniones con un ciclo acerca de la Biblia para que veamos lo que es la veracidad de la Biblia, para que veamos que la Biblia no se equivoca, para que veamos que la Biblia realmente es inspirada por Dios. Y hoy vamos a hacer una breve introducción a este estudio que vamos a empezar acerca de la Biblia. Y el tema que hemos dispuesto para hoy es conociendo la Biblia. Conociendo la Biblia. Para empezar, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y escucho alguna de las respuestas. A ver, ¿qué es la Biblia? ¿Alguien nos puede decir sin temor? La Biblia dicen que es la palabra de Dios. Perfecto. Buena respuesta. De hecho, eso es. La Biblia es la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19, del versículo 7 al 11. Dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Miren en solo este versículo lo que nos dice. La ley de Jehová es perfecta, es decir, la palabra de Dios es perfecta. Convierte el alma. Para esto sirve la palabra de Dios. Para convertir tu alma, para convertir mi alma. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tenemos un contacto con la palabra de Dios, nuestra alma está mal, nuestra alma está perdida. Pero al haber un contacto de nuestra vida con la palabra de Dios, dice aquí, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Es decir, no se trata de que alguien sea estudioso, sino que la misma palabra te viene a dar la sabiduría que necesitas para caminar en esta vida. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Sigue diciendo en el 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. En resumen, aquí nos deja claro este salmo escrito por David lo que significa realmente la palabra de Dios para aquel que ha encontrado ese deleite y ese sabor en la palabra. Dice que es perfecta, convierte el alma. ¿Por qué? Porque es recta, porque es verdad, porque es limpia, porque no hay otra verdad como la palabra de Dios. Nosotros podemos tener cualquier tipo de libro, podemos estudiar cualquier tipo de literatura y no vamos a encontrar en ellos una verdad tan absoluta como la encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Pregunté y me dijeron, la Biblia es la palabra de Dios. Perfecto. Y si es la palabra de Dios, ¿por qué no le damos nosotros ese valor a la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos un enunciado, por decir algo, y voy a decirlo así porque aquí hay bastantes jóvenes de Pitágoras.
por decir algo, donde dice que el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo dijo Pitágoras. Pero miren, el Señor ha dicho muchas cosas en su palabra y nosotros no las valoramos, como valoramos a veces los estudios. Como valoramos a veces los estudios. También existen leyes y nosotros las respetamos. ¿Por qué? Porque están escritas. Porque si las violamos, vamos a caer presos o algo nos va a pasar. Entonces, pero la palabra de Dios también está escrita. Sin embargo, nosotros al no obedecerla o no tomarla en cuenta, nosotros estamos violando esa palabra de Dios. Como les dije que era algo introductorio, ¿verdad? Tal vez no me extiendo, cosa difícil en mí, pero bueno. Para empezar, le puedo decir que la Biblia está compuesta de 66 libros, ¿verdad? Y todos esos libros están inspirados por Dios. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Fue escrita en el periodo, para que nos hagamos una idea, en un periodo de 1500 años. Es decir, la Biblia no la escribió una persona en particular que dedicó toda su vida a escribir la Biblia, sino que fueron aproximadamente 40 autores en el lapso de 1500 años, que cada uno de ellos Dios le venía inspirando la palabra. ¿Para qué? Para que la diera a conocer a cada uno de nosotros, para que quedara escrita su palabra. Entonces, pongamos atención, 40 autores diferentes. Y no 40 autores de Diriamba, de Managua, de Nicaragua, de Centroamérica. 40 autores que no se conocieron entre sí en tiempos totalmente distintos. Estamos hablando de 1500 años. En el lapso de 1500 años fue escrita la Biblia por 40 autores. Entonces, ¿cuánto puede vivir una persona? Pongámosle 100 años. Entonces, y vivían en regiones diferentes. No se llegaron a conocer entre sí muchos. Algunos sí se llegaron a conocer, como fue el caso de Moisés y de Josué, como fue el caso de Juan, Pedro y también del apóstol Pablo. Sí se llegaron a conocer, pero por lo general la Biblia en sí fue escrita por muchísimos autores en el trayecto de 1500 años. Pero lo que llama más la atención en todo esto es que si nosotros agarramos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, escrito por diferentes autores en diferentes épocas, todos tienen una sola línea, todos están en una sola dirección, todos están guiados, ¿por qué? Por Dios. Cada uno escuchaba la voz de Dios, la ponía en el papiro o la ponía en la libreta, si fuera el día de hoy, y comenzaba a escribir acerca de lo que Dios le dictaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, no es un libro escrito por hombres, es un libro realmente dirigido por Dios, inspirado por Dios. Cuando nosotros decimos la palabra inspirado por Dios, quiere decir que fue soplado por Dios. Cuando nosotros decimos in significa adentro y soplado. Es como que Dios vino, para ponerle un ejemplo, y sopló en el oído de ¿quién? En el oído de Moisés. Sopló en el oído de David. Sopló en el oído de Isaías. Sopló en el oído de Ezequiel. Sopló en el oído de cada uno de los profetas. Y también después de que había soplado en cada uno de los profetas, hubo un tiempo que le llamaron el tiempo de silencio. Pasó 400 años sin hablar Dios a su pueblo. 400 años. Después de que está escrito todo el Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia, Zacarías, que tenemos nosotros ahí, pasaron 400 largos años sin que Dios dijera nada de su palabra, sin que nadie recibiera esa inspiración. 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su momento preparando el corazón para la humanidad, porque ya no iba a ser la palabra solamente inspirada, sino que el verbo iba a tomar carne. Y este verbo era Jesucristo. Entonces, en ese momento, cuando Dios, por decir algo, calla o deja de inspirar la palabra, es un momento que Dios prepara a la humanidad. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Para la venida del Señor Jesucristo, el cual ya no solamente viene a hablarnos de la palabra, sino que viene a demostrar, a vivir, a darle el verdadero sentido a la palabra, que es lo que nosotros hoy en día deberíamos de hacer. No se trata de que nosotros vengamos aquí a la congregación, a la iglesia, domingo a domingo, martes, miércoles, jueves, no, y aprender la Biblia. No se trata de eso. Se trata de que lo que Dios te marque en la palabra, lo pongas por obra.
Porque eso es lo que Dios quiere. Es como poníamos el ejemplo de la lámpara. ¿Para qué te sirve una lámpara si no la vas a usar? ¿Para qué te sirve aprenderte la Biblia si no la vas a poner en práctica en tu vida? Dios lo que quiere es que su palabra nosotros la pongamos en práctica, que sea parte de nuestra vida diaria, que la palabra de Dios sea por la cual nosotros dirijamos nuestros pasos, que sea con aquella que nosotros nos alumbremos, que sea con aquella que nosotros nos alumbremos. Como les decía, toda la palabra, 1500 años, 40 autores que no se conocieron entre sí, todos hablan de una misma cosa y proyectan a alguien. ¿A quién proyectan? Desde Génesis hasta Apocalipsis, proyectan al Señor Jesús, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Él. Fue inspirada por Él. Y ustedes me pueden decir, ¿y dónde proyecta en Génesis a Jesús? Claro que está proyectado Jesús en Génesis. Desde el momento de la caída del hombre, dice la palabra de Dios, que Él le dijo a Adán y a Eva que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. ¿Y quién era esa simiente? Esa simiente es el Señor Jesús. Y en Apocalipsis, si nosotros leemos toda la palabra y cuando ya llegamos a Apocalipsis, entonces nosotros vamos a encontrar donde dice que ahí está aquel con los ojos que son como de llama de fuego, sentado a la diestra del Padre, el único que es digno de abrir los sellos, el Cordero que fue inmolado. Entonces podemos encontrar en Génesis a Jesús y podemos encontrar nosotros en Apocalipsis a Jesús. Y cuando recorremos toda la Escritura, vamos a ver que todo el Antiguo Testamento señalan a Jesús y el Nuevo Testamento da el testimonio de quién es Jesús, porque los evangelios nos hablan acerca de la vida de Jesús, acerca de su ministerio aquí en la tierra, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Y los otros libros que le llamamos los libros paulinos, ¿verdad? O también las epístolas de Pedro y de Juan, nos siguen hablando de todo lo que Jesús mostró a través de su vida cuando vino aquí a la tierra. Entonces es importante que nosotros sepamos esto de la palabra, que realmente algunos te pueden decir, pero la palabra fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Y eso es lo importante. ¿Quién la inspiró? ¿Quién inspiró la palabra? Es el libro, para que sepamos, más antiguo de la humanidad, en la cual registra o la cual tiene en sí registros científicos, arqueológicos, antropológicos, geológicos, astronómicos, genéticos, proféticos, contiene literatura, contiene poesía, es un libro totalmente completo y es, como decía al inicio, el libro que contiene la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque salió del corazón de Dios, de la mente de Dios. Los demás libros que nosotros podemos encontrar en cualquier tipo de biblioteca tienen una verdad, pero esa verdad no es la verdad absoluta. La Biblia es la única que tiene la verdad absoluta. Los demás libros solo tienen verdades relativas, pero la Biblia en sí, miren, si nosotros lográramos entender lo que hay aquí, yo estoy seguro que cada uno de nosotros no se despegaría de ella de día y noche. Pasaría meditando en ella, ahí empapándose de ella, leyendo de ella. ¿Por qué? Porque en ella está la vida. Fuera de ella no hay vida. La misma Biblia contiene las verdades que no contiene otro libro y que todo ser humano se pregunta. Todos nosotros nos preguntamos, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Todos nosotros nos preguntamos esas tres preguntas que nadie te puede contestar, ni los psicólogos, ni los científicos, porque algunos te dicen, como no tienen respuesta, que descendemos del mono, que descendemos de un Big Bang, que todo se creó de la nada y realmente no se creó de la nada, sino que se creó de Dios. Dios no es nada. Dios es un ser poderoso, omnipotente, majestuoso. Y Dios fue el que creó todo. La Biblia nos deja claro perfectamente de dónde venimos, quién nos creó, a quién somos nosotros imagen, de quién nosotros somos semejanza. La Biblia lo deja todo claro. Dice también no solo de dónde venimos, sino para qué fuimos creados. Fuimos creados realmente, cada ser humano fue creado para darle gloria y honra a Dios con su vida. Y la Biblia dice también cuál es el fin de cada uno de nosotros. Y el fin no termina con la muerte, sino que el fin es una eternidad a su lado. Una eternidad a su lado. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros vemos la Biblia es en sí un libro. Es un libro donde está la palabra de Dios, donde nos indica
¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida realmente? Por esa razón nosotros no debemos de menospreciar la Biblia. Mire, yo les voy a dar algunas frases de algunos personajes que para ustedes pueden ser históricos o tal vez lo han escuchado, cómo se refieren ellos a la Biblia. Y me gustaría citar a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona era un gran pensador y decía, para todas las enfermedades del alma, la Biblia ofrece el único remedio. Ama las Sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Óigase bien, para todas las enfermedades del alma, la Biblia ofrece el único remedio. No hay otro remedio para las enfermedades del alma, sino solamente la Biblia. Si a ese tal vez no lo conocen, tal vez han escuchado de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos y él dijo lo siguiente: creo firmemente que la Biblia es el mejor libro que ha existido, que existe y que existirá. Es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Todo el bien que emana del Salvador Jesucristo lo comunica por medio de sus páginas. Y por eso yo creo en la Biblia. También tenemos nosotros a Isaac Newton, con la teoría de Newton. Isaac Newton decía: existen más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Esta es la razón por la cual Jesucristo es mi Señor y Salvador. Es decir, él en la Biblia encontraba clara respuesta a todas sus preguntas. Y al encontrar claras respuestas a su pregunta, él decía: este es el libro más veraz. No hay otro libro como este. Y es que la verdad, los científicos de antes, que tuvieron grandes descubrimientos, eran temerosos de Dios. Eran muy, pero muy temerosos de Dios. Ya nosotros podemos citar a Pascal, que era un gran matemático, era temeroso de Dios. También podemos citar a Louis Pasteur, que también era un químico y también era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque sí es verdad que Dios les había dado ciencia, pero en su interior sabían de que la palabra era veraz. Pero fue a partir del siglo XX que comienza a aumentarse más y más lo que le llamamos nosotros el ateísmo. ¿Por qué? Porque ya la ciencia había avanzado, que el ser humano creía que ya no necesitaba de Dios. Y él creía que se podía valer por su propia fuerza. Él creía que se podía valer por su conocimiento. Él creía que si había encontrado la cura para el sarampión, iba a encontrar la cura para todos los males. Y así entonces la ciencia vino ¿a qué? A entorpecer el corazón del hombre y a poner aparte la Biblia. Otro de los grandes pensadores que fue George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, ¿saben lo que dijo? No concibo que alguien pueda gobernar un país si no es basado en la Biblia. Y los que hoy conocen la Constitución o saben leyes se dan cuenta de que la mayoría de las constituciones de los países están basadas en la Escritura. Sin embargo, hoy quieren darle vuelta a eso. Quieren poner otro tipo de leyes y cambiar todas las constituciones. ¿Para qué? Para desvirtuar lo que la palabra ya ha dejado claro. Hoy por hoy, a lo que antes le llamamos malo, hoy lo llaman bueno. Por decir algo, la homosexualidad o el casamiento entre dos personas del mismo sexo. Ahora lo llaman bueno y lo llaman normal, que es peor. Y si nosotros seguimos escuchando esto, ¿qué es lo que pasa? Te dicen una mentira y una mentira y una mentira tantas veces que la puedes llegar a creer que es verdad. Pero la única verdad, amigo y hermano, se encuentra en la Biblia. Y la Biblia ha dicho de que Dios creó un hombre y creó una mujer. No creó a dos hombres para que se reprodujeran, ni creó dos mujeres. De hecho, Dios en su palabra es perfecto. Dios en su palabra es recto. Dios en su palabra es fiel. Y nosotros tenemos que siempre basarnos en lo que su palabra dice y no basarnos en lo que el mundo nos quiere decir, en lo que nuestras amistades nos quieren decir, en lo que nos rodean nos quiere influenciar. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en la verdad. Te voy a hacer una pregunta y es la siguiente. Te voy a dar dos libros, uno que habla la verdad absoluta y otro que dice verdades relativas. Es decir, verdades que hoy pueden ser y que mañana no pueden ser. Pero te voy a dar un libro donde hay una verdad que es eterna, que lo que fue es, y no solo es, sino que será. ¿Por qué? Porque fue dicho y escrito por Dios. Y lo que Dios dice se hace y pasa. Porque todo en la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No sé, ¿cuál de esos dos libros tú
le tendrías más valor, apreciarías más, leerías más. Estoy seguro que me diría el que me habla la verdad absoluta. Y de eso se trata. De eso se trata hoy, que vamos a exponer la verdad absoluta de Dios. Y algunos pueden tener preguntas de que cómo podemos decir de que nosotros estamos hablando de que esto fue inspirado por Dios. Miren, hay señales, hay evidencias de que fue inspirado por Dios. No tenemos la menor duda de eso. Miren lo que nos aconseja el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 19 y 20. Nos aconseja esto a todo el pueblo de Dios. Dice, tenemos también, 2 de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura. Óigase bien, no es cualquier palabra, sino la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Paremos ahí y leamos nuevamente. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, no hay otra. Solo en ella hay seguridad. Lo que en ella está escrito, eso va a pasar. Y si en la Biblia dice, arrepiéntete, es porque tu vida no está bien. Si en la Biblia dice, apártate del pecado, es porque necesitas apartarte del pecado. Si en la Biblia dice, búscame, es porque Dios en su amor te extiende su misericordia para que en Él encuentres la verdadera vida. Si la Biblia te marca en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás. ¿Por qué crees que lo hace? Por tu propio bien, por tu propio bien. Y no quiere en ningún momento Dios que te vaya mal, porque Él ha dejado esa lámpara ahí para que nos alumbre en el camino, para que nos sirva de guía. Y dice aquí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cambiemos ahora lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacéis mal en no estar atentos y no usarla como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Viéndola ahora en el ámbito negativo. Entonces, si la vemos en el positivo, dice, tenemos la palabra más profética. ¿Y sabes qué? Si estás atento a ella, hace bien, porque te va a servir como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, es decir, cuando todo ya sea esclarecido. ¿Por quién? Por la venida del Señor Jesús, donde dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, se refiere al Señor Jesús. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no voy a venir a decir hoy, a mí Dios me dice a través de su palabra esto y esto y esto. La Escritura ya tiene una inspiración. Ya fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo es el que me va a dar la revelación de lo que dice la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sigue en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Santo Espíritu. Dios habló a los santos hombres, aquellos obedientes, inspirados por el Santo Espíritu. ¿Para qué? Para darnos hoy lo que nosotros conocemos como la Biblia. Para que nos sirva de guía, para que nos sirva de dirección, para que nos sirva para hacer la voluntad de Dios, para que nos sirva en caminar en sintonía con Dios. Entonces nosotros no podemos poner la Biblia aparte, sino que nosotros debemos de apreciar ese libro, de gozarnos en ese libro, de buscar las verdades en ese libro. Dice que fue inspirada por Dios y me va a decir, bueno, ahí dice que fue inspirada por Dios, pero ¿cómo hago yo para saber que fue inspirada por Dios? Sencillo. Nosotros agarramos el Antiguo Testamento y vamos a darnos cuenta realmente cómo Él le habla a su pueblo, cómo Él incluso predice cosas que van a pasar. Por ejemplo, a mí me dicen hoy, mira, las cosas están feas, están negras, el panorama es horrible. Y lo que yo les digo, según lo que la Biblia me deja ver, es, y viene peor. Y viene peor. Así es de que no ganas nada preocupándote con que
el mundo está malo, que todo está de patas a cabeza y no, viene peor. Que hay hambre, viene más hambruna. Que hay enfermedades, vienen más pestes. Que hay terremotos, van a haber terremotos como nunca nadie lo ha visto, guerra y todo. ¿Por qué? Porque ese es el principio de dolores, me dice la palabra. Entonces, ya la Biblia ha establecido que este mundo, desde el momento en que Adán pecó, cayó en maldición y al caer en maldición va en decadencia. ¿Has visto vos a alguien maldito? Alguien maldito solo va en decadencia, 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 decadencia. ¿Quién es alguien maldito? Alguien que se mantiene viviendo en pecado. ¿Quién es alguien bendito? Alguien que se ha apartado del pecado, que ha reconocido a Dios como su Señor y su Salvador, que obedece a su palabra y que está siendo guiado por su palabra. Entonces recibe la bendición de Dios, no solamente aquí en esta tierra donde estamos viviendo, sino la bendición eterna por la cual vamos a llegar a vivir y a morar con Él por toda una eternidad en los cielos. En los cielos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, porque su palabra sí lo dice. Porque su palabra sí me lo muestra. Pero alguien, así como la tierra, que está maldita y va en decadencia hasta que se destruya completamente, así igualmente es la vida del pecador, que está en decadencia, que sigue en pecado y no deja su pecado, y detrás de una a otra, y le va mal, y re mal, y re mal, y re mal. ¿Por qué? Porque no ha hecho caso a lo que Dios le ha marcado a través de su palabra. ¿Por qué? Porque sigue de testarudo, creyéndose sabio en su propia opinión, cuando realmente el único que tiene la verdad es Cristo, es su palabra. El único que tiene la verdad es Cristo, es su palabra. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que fue inspirado por Dios? Porque cuando leemos la Escritura nos muestra realmente cómo vino el Señor anunciando todo lo que había de pasar. Solo vamos a ver unas pequeñas muestras de esto hoy, porque si nos metiéramos a eso, pasaríamos toda la tarde en esto. Pero miren, veamos lo que nos dice el Salmo 22:1, escrito por David, aproximadamente 1000 a 1100 años antes de que, 1000 años podríamos decir, 1000 años antes de que el Señor Jesús naciera. Miren lo que dice David en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? David escribiendo 1000 años antes de que Jesús naciera. Y Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo? Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces nosotros vemos como todo el Antiguo Testamento, inspirado por el mismo Espíritu Santo, a los profetas, vino a reflejarse en la vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús usó las mismas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Son tres personas, un solo Dios. Y volvió a usar la palabra. En el Salmo 22, del 15 al 18 dice: y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora no es algo que Jesús dijo, sino algo que realmente pasó. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, fue rodeado por cuadrilla. ¿Cuadrilla de qué? De los soldados romanos. ¿Y qué hicieron esos soldados romanos? Se reían de él y decían: si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si realmente eres el Mesías, bájate y quítate de ahí, deja de sufrir. Y se reían de él. Horadaron sus manos, horadaron sus pies, le hicieron un hoyo en sus manos, en sus pies. Ya todo estaba escrito. Y todo lo que estaba escrito iba a pasar. Y no solamente eso, sino que también tiraron suerte sobre su ropa. Tiraron suerte sobre su ropa para ver a quién le iba a quedar. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia, todo va a pasar. Y nosotros no podemos menospreciarla. Por eso Pedro dice que tenemos la palabra más profética, la palabra profética más segura que existe. No debemos de menospreciar esa palabra, sino que debemos de apreciarla realmente. Debemos de apreciarla realmente. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra toda la verdad absoluta. No solamente David recibió esa inspiración, también recibió esa inspiración el mismo Moisés.
El mismo Moisés recibió esa inspiración. Cuando él dijo, se levantará otro profeta después de mí, pero más grande que yo. A él oíd. ¿A quién se refería? A Jesús. El mismo Espíritu le estaba hablando a Moisés de que se iba a levantar a Jesús. Y también nosotros leemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a los fariseos, Abraham me vio y Abraham se gozó de que vio de ver mi día. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Pero si no tienes ni 40 años y dice que Abraham te vio. Estás loco, demonio tienes. Pero Abraham sí lo vio y Abraham sí se gozó. Porque Abraham se daba cuenta que por medio de la venida del Señor Jesucristo es que nosotros hoy íbamos a poder estar reunidos aquí. Porque antes la salvación era solamente para el pueblo judío, pero hoy nosotros gozamos de esa salvación por medio del Señor Jesucristo. Nosotros los gentiles, antes no teníamos entrada, pero ahora la tenemos por medio de Jesucristo. Y cuando a Abraham se le prometió que iba a ser su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, no se refería solamente al pueblo de Israel, sino que se refería a todos nosotros que hoy podemos gozar de esa salvación bendita por medio del Señor Jesucristo y que podemos ser llamados hijos de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros hoy, el día de hoy, creemos realmente en el Señor Jesús como Él quiere que nosotros creamos. Si Él quiere como nosotros creamos. Entonces, Abraham lo vio, Abraham se gozó. Vas a ser padre de multitudes. Abraham lo sabía. Y Abraham no tenía la Biblia. Nosotros hoy la tenemos. Nosotros hoy la tenemos. El mismo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en Isaías 9, 6, nos dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿A quién estaba viendo Isaías? ¿A quién estaba viendo Isaías también cuando dice despreciado, desechado, varón de dolores? ¿A quién estaba viendo? Estaba viendo a Jesús mismo. ¿Y quién se lo mostraba? El Espíritu Santo. ¿Y quién le hacía escribir todo lo que hoy tenemos? El Espíritu Santo. Entonces la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que hoy nosotros tengamos realmente esta bendita palabra de Dios y podamos alumbrar nuestra vida. Aquí en ese Isaías 9, 6 y 7, ¿de quién está hablando? De Jesús, del carácter de Jesús. Miren que no solo dice cómo iba a ser el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sino que nos dice que lo dilatado de su imperio, de su reino y la paz de él no tendrán límite. No tendrán límite, sino que lo va a disponer en juicio y justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene límite. Porque Cristo ha sido y será. Él es el alfa y Él es el omega. Entonces ahí podemos encontrar en su palabra nosotros cómo se cumple todo lo que ya estaba dispuesto por el Señor. El Señor hablaba al oído, inspiraba en el oído, soplaba en el oído de alguien. Ese alguien escribía. Y después se cumplió en la persona del Señor Jesús. Nosotros podemos leer también el libro de Daniel, cuando nos habla de todo lo que iba a pasar con el pueblo. Y todo lo que Dios decía que pasara, eso pasaba. Es decir, antes había esto para saber si existía realmente, si alguien era profeta. Y decían, ok, si profetiza y no se cumple, falso profeta es. Pero si profetiza y pasa lo que dice, es palabra de Dios. Y es por eso que nosotros hoy decimos que es palabra de Dios, porque todo lo que estos profetas hablaron se cumplió y se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo y se cumplirá, porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Miren, Miqueas ni sabía dónde iba a nacer el Señor Jesús, el Salvador del mundo. ¿Y qué nos dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, hablemos de Miqueas, un profeta, alguien que era usado por Dios, que era reverente a Dios, que era temeroso a Dios. Y dice Miqueas, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y si miran Señor, aparece con una S
mayúscula. ¿Por qué? Porque se refiere a Dios mismo. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿A quién se refiere también Miqueas? Al Señor Jesús. ¿Y cómo sabía Miqueas que el Señor Jesús iba a nacer en Belén? ¿Dónde nació el Señor Jesús? En Belén de Judea, Belén Efrata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios así ya lo había dispuesto. Ahí podemos encontrar otra vez más, como Dios, todo lo que ha dicho a través de su palabra, se cumple y nosotros no debemos de tener ninguna duda de lo que Dios ha marcado en su palabra y que su palabra es realmente inspirada por Dios y no por los hombres. Entonces cuando te dicen, ¿y por qué vos vivís de esta manera? Porque su palabra así me lo indica. ¿Y por qué no pecas? Porque sé que si peco, me dice su palabra, ofendo a Dios. Y que el pecado me separa de Dios. Me separa de Dios. Ok, te pregunto, ¿Dios es bueno? Solo contesten, ¿Dios es bueno? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es bondadoso? ¿Dios es justo? ¿Dios es fiel? Ok, ¿no te gustaría tener a favor tuyo ese Dios? ¿O lo quieres tener en contra? Porque si estás en pecado, estás en contra de Dios. Estás haciendo lo contrario a lo que Dios manda en su palabra. Aquel que peca está desobedeciendo a Dios. Y la Biblia nos marca desde Génesis, miren, 1789, creo que son 1789 capítulos que tiene la Biblia. ¿Y saben qué? Solo hay cuatro donde no habla del pecado, de la desobediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Y son los primeros dos de Génesis y los últimos dos de Apocalipsis. ¿Ok? De ahí, en Génesis 3, el hombre pecó y la Biblia comienza a hablarte, apártate del pecado. La Biblia comienza a hablarte, arrepiéntete. La Biblia comienza a hablarte, busca a Dios. La Biblia comienza a hablarte las consecuencias del pecado. ¿Adán pecó? ¿Le fue bien? No. A ver, ¿Saúl pecó? ¿Le fue bien? No. Sin embargo, cuando nosotros encontramos en la Biblia personas que se vuelven a Dios, podemos encontrar como Dios en su misericordia, al que cuando se vuelven, Dios los rescata y los ayuda. Y Dios les da de su bendición. Entonces, podemos encontrar en todo esto nosotros cómo Dios realmente ha ido a través de su palabra, hablando y hablando, no solamente a nosotros, sino a todos los que han pasado detrás de nosotros. Y hoy nos sigue hablando por la misericordia de Él mismo. Porque ¿quién es Dios para que nosotros recibamos su palabra? Sin embargo, Él la tiene ahí dispuesta para cada uno de nosotros. Y podemos nosotros, al leer la palabra, encontrar de que la Biblia es veraz. Es decir, no se equivoca. No se equivoca. Dice que la suma de su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Entonces nosotros no debemos menospreciar la palabra de Dios. Ahora, ya tenemos la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Leo la palabra y no la entiendo. ¿Por qué no la entiendo a la palabra de Dios? ¿Por qué se me hace difícil tal pasaje y tal otro pasaje? Ok, porque como la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A quiénes? A los profetas y a quiénes más, a los apóstoles, ¿verdad? Fue escrita por carpinteros, fue escrita por, ¿cómo se llaman? Pescadores, fue escrita por reyes, fue escrita por un sinnúmero de personas de distinto extracto social, pero toda ella inspirada por Dios. Toda ella inspirada por Dios. ¿Por quién la inspiró? El Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿quién me la va a revelar a mí? El mismo que la inspiró. Entonces, la misma palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para que yo pueda entender la palabra como Dios me la quiere marcar, yo tengo que pedirle a Dios de su Santo Espíritu para que me ayude a entenderla. Y una vez que me ayuda a entenderla, a vivirla, porque el mismo Santo Espíritu es el que me va a sostener en el día a día para que yo pueda cumplir y vivir su palabra. Miren lo que nos dice 1 Corintios 2, 9 al 10. 1 Corintios 2, 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que Dios le da el verdadero significado a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces,
Entonces vamos a imaginarnos a ese Espíritu Santo que se mete en el corazón de Dios, agarra todas esas verdades de Dios y al agarrar todas esas verdades de Dios, viene corriendo por los aires y se las sopla. ¿A quién? Se las sopla a Moisés, se las sopla a David, se las sopla a Ezequiel, a Salomón, se las sopla a todos los profetas y se las sopla también a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo escriban y quede constancia de que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir por ti en la cruz, que hay un Dios que te cuida, que hay un Dios que te ha prometido que si le crees no te va a desamparar, que hay un Dios que te ha prometido que si le sigues, Él estará contigo todos los días y que ese Dios es veraz. Igualmente, que si no le sigues y prefieres tu camino, te va a ir mal en esta tierra. Y no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Entonces, Dios ha revelado por medio de su Santo Espíritu la palabra para cada uno de nosotros. Nos ha revelado que es malo, como les decía, violar los mandamientos de Dios, robar. Y cualquiera de ustedes me puede decir, ¿y quién no roba hoy en día? Y yo te puedo contestar, los cristianos no roban hoy en día. Y te dicen la palabra, no mientas. Pero mira, si yo miro hasta al hermano de tal iglesia que miente, entonces no es hermano, porque el mentiroso no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios habla la verdad siempre. Entonces, el domingo pasado escuchábamos que los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no te va a guiar a que contradigas la palabra de Dios, sino que te va a guiar a que puedas cumplir con la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere con nuestra vida. Igualmente entonces, como Él la reveló, Él nos muestra a través de su palabra qué es lo que la Biblia nos quiere decir en todo lo que está escrito. Y lo que la Biblia realmente nos quiere decir, si nosotros la agarramos así como un libro, por decir algo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, alguien me dice, no, a mí me gusta Esther, a mí me gustan los Salmos, a mí me gustan los Proverbios, a mí me gustan el Nuevo Testamento, a mí me gustan las epístolas de Pablo. Pero miren, si yo les doy un libro a ustedes y ustedes comienzan a leerlo, ¿qué es la parte más emocionante de ese libro? De cualquier libro, ¿cuál es la parte más emocionante de ese libro? Cualquiera puede decir, y la verdad que yo creo que es el desenlace, el final. Es decir, nadie empieza un libro para dejarlo a medio palo. Es decir, si lo empezás, querés llegar al final para descubrir qué fue, por qué fue, cómo fue y quién fue. Y la Biblia está completa, porque incluso el último libro se llama Revelación o Apocalipsis, donde Dios revela realmente cuál va a ser el final. Entonces, ¿y cómo va a ser el final? ¿Y quiénes van a estar en ese final? ¿Y por qué van a estar en ese final? Entonces, en la Biblia nosotros encontramos toda la historia y al final nos vamos a ver cómo termina la Biblia o cómo termina la historia y nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es Dios, de lo grande que es Dios. Dios ha revelado a través de su palabra, lo que ha sido revelado es que primero su persona, ¿verdad? Primero ha sido revelado su persona, es decir, su carácter. Dios ha revelado el juicio de Dios por el pecado y la desobediencia. También ha revelado la bendición divina por la fe y la obediencia. Y también ha revelado al Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por el pecado. Y sobre todo, como les decía, ha revelado el reino venidero y la gloria. El reino venidero y la gloria. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cuando leamos la Biblia podamos recibir de Dios, podamos recibir de su Santo Espíritu, podamos recibir esa bendición de todo lo que el Espíritu ha querido revelar a través del tiempo. Vamos a entrar primero entonces cómo ha sido revelado la persona de Jesús, o sea, su carácter. La persona de Jesús, la persona de Dios fue revelada desde que nosotros encontramos Génesis 1. En el principio, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y vino Dios y dijo, hágase la luz. Ahí podemos encontrar a alguien soberano, alguien poderoso. ¿Por qué? Porque, a ver, alguno de nosotros puede decir que se nuble, que salga el sol, que se meta la luna, que haga esto. Nadie, ni un presidente, ni un ejército, ni nadie, ni el más poderoso del mundo puede mandar sobre el universo. Sin embargo, Dios manda sobre el universo. Entonces, nosotros podemos encontrar la persona de Dios en la Biblia, su carácter, su omnipotencia,
su poderío, su majestuosidad, nosotros podemos encontrar su amor, su paciencia, su bondad, su santidad en medio de la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Isaías 6:3. Isaías 6:3 nos dice acerca de la santidad de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí nos habla acerca de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, en la cual nosotros la encontramos en el aire que respiramos. Nosotros le encontramos la gloria de Dios en los ríos, en los mares, en todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, en nuestra propia vida. Ahí encontramos nosotros la gloria de Dios y su santidad. Su santidad de que cuando alguien viola lo que Dios ha dicho, simplemente va a pagar ese castigo. Miren, yo les pregunto, ¿cuántos pecados hizo Adán y Eva? ¿Cuántos? Uno. Y Dios, con su justicia, porque Él es justo, no le dijo, el día que de él comieras morirás. ¿Lo destituyó? Ok. Ahora pregúntate tú, ¿cuántos pecados has cometido? ¿Qué crees que te va a pasar si no te vuelves a Dios, si no te arrepientes? ¿Qué crees que te va a pasar si Adán y Eva, los primeros que Él creó, por decir algo, a ver, por ponerle un nombre, a ver, lo mejorcito, lo primerito, aquellos que tenían un contacto directo con Dios, cuando Dios les hablaba en el jardín, ellos escuchaban, ¿qué pasó? Cuando pecaron, lo sacó. Lo sacó. Porque Él es santo y nada inmundo puede estar delante de Él. Lo sacó. Ah, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios es santo. No nos olvidemos de eso. Dice la palabra, Dios es santo. Santo, santo. Y en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar algo que nos dice, Dios es bueno, bueno, bueno. Pero su santidad sí la remarca. Santo, santo, santo. Y dicen que en los cielos, ahorita, si nosotros pudiéramos escuchar lo que están alabando o diciendo los ángeles, de día y noche, dice la palabra en Apocalipsis, están diciéndole, santo, santo, santo. Mientras nosotros estamos aquí, mientras te vas al mercado, mientras te vas a tu casa, mientras te vas a trabajar, los ángeles en los cielos y todos los redimidos están diciéndole, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es santo en extremo y nada inmundo puede estar delante de Él. Entonces, cuando venga alguien a quererte engañar, sí, pero Dios es bueno, puedes seguir en tu pecado, puedes seguir desobedeciendo, mintiendo, robando, adulterando, fornicando. Olvídate, tu destino es estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo y tú no eres santo. Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos santamente. Sed santo, dice su palabra, como yo también soy santo. ¿Por qué? Porque si somos sus hijos vamos a reflejar al Padre. ¿Y quién es el Padre? Pues el Padre es Dios. En el segundo punto dice que Dios nos revela, ¿verdad? El juicio divino de Dios por el pecado y la desobediencia. ¿Ok? Nosotros tenemos varios puntos ahí en la Biblia donde podemos encontrar como qué pasó en Génesis 3 cuando el hombre pecó. Desobedeció. Ahí está. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Adán. Y ahora tú vas a parir con dolor. O sea, ahí está. Y no solamente nos quedemos en Adán y en Eva, sino que vamos más allá. ¿Qué pasó con los primeros hermanos? Se mataron. Se mataron los primeros hermanos. Y seguimos viendo, y entonces llegamos a un Génesis 6 cuando dice de que la maldad de la tierra era mucha y vino el Señor y dice, no. Voy a acabar con esto. Y manda el diluvio. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Por la maldad que había en el corazón del hombre. Entonces, pero había alguien que alcanzó misericordia de Dios. Vio Dios algo bueno. ¿En quién? En Noé. ¿Y Noé cómo fue? Obediente a Dios, lo que Dios le marcó. Y al ser obediente a lo que Dios le marcó, ¿qué pasó con Noé? Se salvó. Se salvó Noé. Entonces eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que si realmente estamos mal, reconozcamos que estamos mal, que nos volvamos a Él de corazón. Y Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Como les decía, 1189 capítulos tiene la Biblia, de los cuales solo 4 no involucran un mundo caído, los cuales son los 2 primeros en la creación, en Génesis, y los últimos 2 de Apocalipsis, que es cuando ya viene el reino de gloria. De ahí todo nos habla acerca del mundo caído en el cual nosotros vivimos. Pero el hecho de que vivamos en un mundo caído no nos obliga a nosotros a vivir sumisos o presos al pecado.
¿Por qué? Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Porque Él ha venido a romper las cadenas. Aquello que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de su Hijo. ¿Qué? Acercarnos al Padre. Tener acceso al cielo. Tener acceso al cielo. Y si en el Antiguo Testamento está claro que la desobediencia trae consecuencias, en el Nuevo Testamento peor. En el Nuevo Testamento peor. ¿Por qué? Porque no solamente ya fue lo que el Señor dijo, sino que se hizo carne y vino aquí a la tierra. Y aún así nosotros no creemos y seguimos desobedeciendo. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos, el pueblo de Nínive les va a reclamar más a ustedes, los va a juzgar, porque ellos no lo conocieron a Jesús. Pero nosotros hoy tenemos el testimonio de Cristo. Y nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, nosotros podemos ver el juicio de Dios por el pecado y la desobediencia. ¿Y cuál es? El alma que pecare, esa morirá. Ese es el juicio de Dios por la desobediencia y el pecado. Pecas, te mereces la muerte. Ya está establecido en su palabra. También encontramos la bendición divina por la fe. La bendición divina por la fe y la obediencia. Abraham, ¿qué le dijo Dios? Deja tu pueblo, tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. ¿Y qué hizo Abraham? No conocía. Dejó la comodidad de su familia. Dejó la comodidad de su hogar. La comodidad de su sociedad, de su trabajo en ese entonces, por obedecer a Dios. Creyó. Y no solamente ahí. Después le dijo, no tengo hijos, Señor, oró por un hijo. Y después que le dijo, dame a tu hijo. Y él creyó en Dios. Es decir, es el único que tengo, pero si Dios me lo pide, obedeció a Dios. ¿Y cómo lo bendijo Dios? Dándole una multitud de descendientes. Una multitud de descendientes. Y le dijo, en Isaac te será llamada la descendencia. De Isaac vendrá. Y de ahí vino ¿quién? Vino Esaú y vino Jacob. Y de Jacob las 12 tribus y de las 12 tribus todo el pueblo de Israel. Y por medio del pueblo de Israel y de la tribu de Judá vino el Señor Jesús. Y hoy nosotros estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Otro que tuvo fe a lo que Dios le dijo fue el mismo Noé. Noé creyó. Es decir, miren, en ese entonces ni siquiera llovía. No llovía del todo. Y Dios le dice, haz un arca porque va a haber un diluvio. Esa palabra diluvio, ¿qué es? Si no llovía, ¿qué puede ser un diluvio? Y Dios le dejó claro que se iba a acabar la tierra, se iba a inundar la tierra. Pero Noé creyó, obedeció y se salvó. Entonces ahí podemos encontrar cómo por la fe y la obediencia Dios te ofrece la salvación. Dios te ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Otro que creyó igual, José, Gedeón, peleó una batalla con pocos, pero como confió en Dios, la ganó, ¿verdad? El mismo David cuando se enfrentó a Goliat. Creyó que Dios estaba con él y fue a la guerra. ¿Y qué pasó? Venció. ¿Por qué? Por la fe que le agradó a Dios. Entonces, hay muchas historias en la Biblia que nos hablan acerca de la obediencia y de la fe. Y nos muestra también la Biblia al Señor Jesucristo y el sacrificio por el pecado. En Génesis 3:15 nosotros encontramos, que es lo que les comentaba al inicio, cómo está marcado ahí Jesús en Génesis 3:15 cuando dice, y pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? ¿Qué puso? Enemistad. Puso enemistad entre la mujer y entre la simiente de la serpiente. Es decir, y esa es el Señor Jesús. Entonces dice que la serpiente iba a herir al Señor Jesús en el calcañar, pero el Señor Jesús le iba a herir en la cabeza, o sea, un golpe de muerte. ¿Cuál es ese golpe de muerte? Que Cristo venció en la cruz del Calvario. Ese es el golpe de muerte. Ese es el golpe de muerte. Que para los que creen en el Señor Jesús, la muerte no es el fin, sino es el inicio de todo. Que la muerte, después de la muerte viene la resurrección, porque el que cree no está muerto, sino que está viviendo con el Señor. Entonces ya la muerte no tiene esa potestad que tiene en los pecadores y en los que no creen. ¿Por qué? Porque le fue quitada. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario dio el golpe certero para acabar con el reino de Satanás que tenía hasta ese momento sobre el mundo. ¿Por qué? Porque por medio de él ahora tenemos nosotros acceso ¿a qué? A la vida eterna con el Señor. Entonces lo encontramos en Génesis y lo encontramos en Apocalipsis 5.
Apocalipsis 5:9 nos dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, el Señor fue anunciado en Génesis y en Apocalipsis nos dice, digno eres. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y por tu sangre nosotros fuimos salvados y por tu sangre hoy tenemos acceso al cielo. Entonces encontramos en toda la Biblia nosotros, como por medio del Señor Jesucristo, nosotros hoy podemos gozar de Él y como el Señor pagó por nuestros pecados. Porque si te tocara a ti pagar por tus pecados, ay de ti, ay de ti. No sabes lo que significa pagar por tus pecados. Te voy a decir algo, el infierno es poco. Lo que te espera es duro, es duro. Lo más malo que pueda haber en esta vida es poco. Porque pagar por tus pecados es estar separado del Señor. Todavía aquí, aunque andes en pecado, Dios en su misericordia te guarda, te cuida, te da de comer. En su misericordia te da un techo, te da el aire, te da agua. Pero si nosotros recordamos lo que dijo Jesús acerca de Lázaro y el rico, dice que Lázaro estaba en gran angustia y que le pidió que el rico estaba en gran angustia y que le pidió que Lázaro por lo menos mojara un dedo en el agua y se lo llevara donde él estaba. Entonces no te imaginas realmente lo que es ir a parar al infierno por causa de tus pecados. Y Él no quiere eso para ninguno de nosotros. Por eso Él vino a pagar el precio, para que nosotros hoy podamos gozar de esa salvación tan grande que nos ofrece el Señor Jesús. Y el quinto punto es el reino venidero y la gloria que es demostrada en la Biblia, que no es revelada en la Biblia, ¿verdad? Y como les decía, como todo libro, todo lo que empieza tiene un fin, todo termina, ¿verdad? Y la parte crucial de todo libro es el final. Y en la Biblia pasa lo mismo. Ahí Dios nos deja claro de cuál es el fin que Él ha preparado para los que le aman. ¿Cuál es el fin que Él ha preparado para los que le obedecen? ¿Cuál es el fin que Él ha preparado para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo? ¿Y cuál es el fin también para aquellos que le han rechazado? Jesucristo realmente vino a la tierra, fue rechazado, fue muerto, resucitó y vendrá, dice la palabra, por segunda vez por su pueblo. Pero ya no vendrá como aquel Mesías sufriente, sino que vendrá a juzgar con vara de hierro y vendrá a traer a los suyos. Ese es el fin que nos deja escrito el Señor en el libro de Revelaciones. Y nosotros podemos encontrar en Apocalipsis 19, 11 al 16, donde nos dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Recordamos lo que dijo Isaías 6? ¿Cuál era el nombre que le había puesto? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y también está fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, lo mismo que nos dice Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino con furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis nosotros encontramos el fin del libro de la Biblia y el fin de cada uno de nosotros y lo que Jesús va a hacer con cada uno de nosotros también. Cómo va a venir su reino venidero, su reino de gloria, su reino poderoso. Dice Apocalipsis 21, 22 al 27,
y no vi en ella, y no vi en ella templo, hablando de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol, ni la luna de que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No, óigase bien, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia nos muestra, querido amigo, querido hermano, qué es el hombre en sí. Nos muestra de dónde venimos, nos muestra que somos pecadores, nos muestra que en medio de nuestro pecado necesitamos de Él, necesitamos arrepentirnos. Y nos muestra también que aquel que se arrepiente será escuchado por Él, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y aquel que es escuchado por Él y se ha arrepentido, lo perdona. Y aquel que es perdonado es un redimido. Y aquel que es un redimido le va a dar de su Santo Espíritu para guiarlo en cada día en esta tierra, alumbrándole por medio de su palabra, para que pueda caminar conforme sus estatutos, conforme lo que Él ha mandado. Y entonces pueda caminar el día a día. Y cuando termine de caminar el día a día, si acaso se muere y no ha venido el Señor Jesús, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y va a gozarse con Él en la nueva Jerusalén. Y eso es lo que Dios ha dispuesto en su palabra para cada uno de nosotros. Igualmente ha dispuesto que para todo aquel que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces, está la Biblia, estás tú, está tu vida desordenada, vacía, está tu vida sin sentido. Aquí tú le encuentras el sentido a tu vida. Está tu vida en amargura, está tu vida en enojo, pleito, envidia, en pecado. Aquí está la solución. Cristo Jesús es la solución, la palabra es su solución. Él es el todo. No podemos seguirlo menospreciando, sino que pidámosle a Dios de su Santo Espíritu para que nos guíe cada vez más, cada día más, a una verdad y otra verdad y otra verdad. Y podamos encontrar lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Pero el fin ya está escrito. Desobediencia, pecado, paga del pecado, muerte. Obediencia, fe en el Señor Jesucristo, vida eterna a los que en Él creen. Es tu decisión. Tú puedes escoger qué es lo que quieres para tu vida. Dios quiere lo mejor. ¿Y cómo sé yo que Dios quiere lo mejor? Su palabra me lo dice. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra me lo deja claro. Él quiere la vida para cada uno de nosotros. Hasta el punto que dio a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario. Dio lo más precioso por lo más vil y menospreciado. Lo dio todo. ¿Para qué? Para que no perezcamos. Para que estemos inscritos en el libro de la vida. ¿Tú quieres vivir tu vida a tu manera y apartar siempre la Biblia? Tu destino es de muerte realmente. Eso mismo hizo Adán, eso mismo hizo Eva. Menospreciaron lo que Dios le había dicho. Su destino fue de muerte. Caso contrario, podemos encontrar en aquellos que obedecieron. Dios los premia, porque Él ama a los que le aman y le encuentran los que temprano le buscan. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a guardarla en nuestro corazón, Señor. Porque no se trata, Señor, solo de saberla, sino de ponerla por obra, Señor. Porque tú no nos vas a juzgar el día de mañana, Señor, por cuánto sabemos de Biblia, Señor, sino cuánto pusimos por obra, Señor. Dice tu palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. No dice, Señor, oh bendito Dios,
que al que tiene el conocimiento, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Padre bendito, permítenos hacer lo bueno, Señor. Y lo bueno se encuentra en tu palabra, Señor. Lo bueno se encuentra, Señor, en obedecerte a ti, en seguirte a ti, en agradarte a ti, en vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque por nuestra fuerza no podemos. Solo por medio de tu Santo Espíritu lo podremos hacer, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Bendice a cada uno de los que escucharán, Señor, esta predicación a través del internet. Háblale, Señor, por medio de tu palabra. Muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu paciencia, muéstrale tu bondad. Muéstrale, Señor, a Cristo clavado en la cruz. Señor, muéstrale su pecado. Señor, muéstrale al Salvador. Señor, muéstrale al Redentor, Señor. Y muéstrale, Señor, oh bendito Dios, lo que tú tienes preparado para él, Señor. Igualmente, Señor, por tu misericordia te pido, Señor, que aquel que decide, Señor, seguir en su pecado, demuestre también lo que le espera, Señor. Porque sabemos, Señor, que con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal, Señor. Bendícenos, Señor, en este resto del día, Señor. Bendice a todos los presentes, Señor, y a todos los que se conectaron, Señor. Padre bendito, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan buenas tardes. El Señor los bendiga a todos. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta. Los esperamos el próximo domingo.